Continuamos en Punto y Contrapunto. México es un país de fosas clandestinas y personas desaparecidas. El combate al crimen organizado convocado por Felipe Calderón y conocido como Guerra contra el Narco dejó un saldo que por primera vez ha reconocido un gobierno federal. El viernes, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas presentó el primer diagnóstico nacional forense, que dimensionó el enorme reto que tiene el gobierno de López Obrador. ¿Podrá la 4T atender la demanda de víctimas y familiares? Veamos el contexto. Con fotografías en mano, familiares de personas desaparecidas se manifestaron este viernes en las puertas del Palacio Nacional para demandar la búsqueda en vida de sus familiares. Adentro, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el gobierno federal informó que del 2006 a la fecha se han encontrado en el país 3.024 fosas clandestinas con 4.874 cuerpos. De ellas, 522 fosas con 671 cuerpos se hallaron durante esta administración. Es la primera vez que un gobierno federal presenta un diagnóstico nacional forense que reconoce las secuelas del crimen organizado y su combate iniciado en 2006. Se pretendió invisibilizar y minimizar este fenómeno. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que no hay información suficiente para tener un dato contundente de personas desaparecidas y que el diagnóstico se hizo con la información disponible en dependencias gubernamentales, organismos autónomos e investigaciones académicas. Los estados donde se han encontrado más fosas clandestinas son Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. El gobierno federal reconoce 40,000 personas desaparecidas y 26,000 cuerpos sin identificar, pero familiares han señalado que hay más de 37,000 cuerpos que permanecen en instalaciones forenses sin ser identificados. Este año se han asignado 410 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, de los que 210 han sido asignados a las 25 comisiones locales que ya se han integrado y el resto a la búsqueda de personas. Encinas recordó que pese a que se asignaron 420 millones de pesos de presupuesto en 2018, la Comisión Nacional de Búsqueda solo recibió 8 millones de pesos. Con base en este diagnóstico, la Comisión Nacional de Búsqueda prevé 3 acciones principales: fundar un centro de identificación humana regional en Coahuila, crear cementerios forenses empezando en Zacatecas y Durango y construir un mecanismo extraordinario forense de colaboración con la sociedad civil. Finalmente, el subsecretario señaló que es prioridad la búsqueda de personas desaparecidas con vida y que se trabajará para regresar a las personas sin vida a sus familiares de manera digna. Aquí hay un cambio significativo de 180 grados en la política del Estado mexicano, partiendo del principio de que la búsqueda de las personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado. Tercer tema de discusión esta noche, y bueno, ya lo hemos hablado aquí infinidad de veces, terrible, estremecedor, son cifras que nos parten el corazón, y es cierto que por primera vez un gobierno ha reconocido esta crisis. Alejandro Encinas empezó en el sexenio diciendo que México es una fosa clandestina, algo que ya decían colectivos que buscan a sus seres amados, a sus hijas, a sus hijos, a sus primas, a sus hermanas. Pero también hay por ahí voces de la sociedad civil, sobre todo estos colectivos organizados, que tienen esta idea de que en medida en que la búsqueda se vaya resolviendo, que ojalá así suceda, pues vienen otras demandas, ¿no? Las demandas de justicia, desmantelar esta crisis, estas redes de macrocriminalidad que permitieron que hubieran tantas desapariciones y que tienen a México sumido en esta crisis y en esta crisis forense. Empezamos contigo, Lisa. Bueno, fíjate que lo primero que me gustaría decir es que sí nosotros reconocemos que es la primera vez que realmente se reconoce no solo la crisis humanitaria que significa el número de desaparecidos y de fatalidades de la famosa guerra contra las drogas, a la que nosotros como organización nos hemos opuesto desde el mero principio, sino que además reconoce la crisis forense en la que están los servicios de impartición de justicia en este país, que nos han llevado a ver imágenes tan grotescas como los tráilers llenos de cuerpos en estado de putrefacción, que nos han llevado también a otras imágenes dantescas del tipo registros de personas no identificadas, ¿no? Que tienes ahí carpetas de investigación abierta por homicidios, pero que es incapaz el Estado de identificar quiénes son las personas finadas y poder cruzar eso con una base de datos de desaparecidos para saber si en esos cuerpos están parte de los desaparecidos que otras personas están buscando en otras entidades del país. Sin embargo, yo sí me quedo con una gran cosquillita que tiene que ver con todas las personas que han investigado estos temas, todas las personas que se han metido a darle el seguimiento a la Comisión de la Verdad, a los temas de incipientes, si quieres, de justicia transicional, es el subejercicio presupuestal, ¿no? Estábamos ahí hablando del otorgamiento de más de 400 millones, de los cuales se han ejercido
los 20, ¿no? O sea, el menos del 10% de lo que debió haber sido asignado en realidad llegó, y el país tiene una urgencia de que los recursos no solo lleguen, sino que se ejerzan de manera pronta, expedita y de manera muy eficiente y muy transparente, ¿no? No es posible que tengamos un tamaño de crisis tal como para que si te dieron o te asignaron por lo menos en el presupuesto de egresos una cantidad, la misma burocracia impida que ese dinero fluya y que las cosas puedan financiarse de manera que se automaticen los registros, de manera que se vuelva a crear las plataformas tecnológicas de compartir información entre fiscalías locales y Fiscalía Federal, el hecho de que las familias que han estado recuperando, ¿no?, datos forenses importantísimos, que han estado haciendo la caracterización de las fosas, puedan participar también en esos esfuerzos, y que hoy en día pues no solo no teníamos el mapa, sino que adentro del mapa no teníamos capacidad de recuperar nada, y dentro de lo recuperado no teníamos capacidad tampoco de identificación. Entonces, celebro, digamos, el gesto político. Me queda todavía una implementación muy deficiente que ojalá corrijan, porque tienen únicamente un sexenio para resolver. Lo que hay que decir en magnitud, en términos de desaparecidos, México cuenta con más desaparecidos que todas las dictaduras latinoamericanas juntas. Carlos, ¿es suficiente lo que está haciendo el gobierno? ¿Le va a alcanzar al sexenio de López Obrador para resolver Me parece esta que crisis? falta, pero se han dado pasos importantísimos. En el peñanietismo hubo un esfuerzo que terminó siendo simulación. Sin embargo, se recupera el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se recupera el Sistema Nacional de Registro de Personas Desaparecidas, que además era una simulación porque la única información que tenían era el nombre. Entonces, incluso los colectivos dicen, bueno, nosotros nos vamos a lanzar junto con ustedes a buscar a los desaparecidos cuando sepamos a quiénes vamos a buscar. Es decir, no hay ni siquiera certeza de cuántos desaparecidos hay, de cuántas fosas, bueno, apenas ahora. Pero en el informe de los 100 días, la comisionada nacional decía, bueno, tenemos un registro institucional del 1 de diciembre al 13 de mayo de 200 fosas clandestinas. Lo primero que hay que hacer es determinar entre todos los organismos que han hecho trabajos importantes al respecto, cuántas son. Porque entre las 3.000, las 2.000, 1.500, es decir, cada quien lo medía de manera distinta. Lo que rescato de este informe que se da en esta semana es que ya hay un diagnóstico institucional de cuántas fosas clandestinas hay. Y eso me parece que es un avance. Y además hay temas que además el gobierno lo ha abordado con una sensibilidad que me parece que es la correcta, porque además es un tema del que no tendríamos que estar hablando. Es una tragedia nacional y el gobierno lo ha reconocido así. Además, ha habido grandes avances tanto en los planes regionales de búsqueda como con, por ejemplo, firma de convenio con CONACYT para implementar tecnología que permita no solo reconocer los cuerpos, sino ver las circunstancias en las que se dio la desaparición. Porque eso es otro tema que tiene que ver con el acceso a la justicia a las propias víctimas, porque un montón es decir, llegó un momento en el que la barbarie era tal que cualquier caso de homicidio culposo, o sea, ese fue el caso del crimen organizado. Y hay que recuperar también la verdad para que eso no suceda. Que todavía pasa hoy, ¿no? Hablan sí. de ajustes de cuentas con una ligereza tremenda. Sí, bueno, en parte de las fiscalías, lo que platicamos del sistema nacional y que las fiscalías y las procuradurías mienten en ese aspecto. Y lo otro es que están participando los colectivos y los familiares, algo que se había dejado de lado durante el esfuerzo del peñanietismo, y yo coincido con el tema presupuestal. Yo creo que el presidente dijo en la conferencia mañanera, cuando se retomó el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la recuperación en los estados de las comisiones locales de búsquedas, que no iba a haber techo financiero. Pero hay otra parte que hay, justo de lo que hablábamos en el bloque anterior, hay una enorme desconfianza en las fiscalías, en las procuradurías, en los gobiernos estatales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque presupuesto que ha bajado, presupuesto que ha sido desviado. Me parece que tiene que haber primero los canales institucionales de participación ciudadana que permitan que el presupuesto se destine a esto, porque además es un tema muy delicado. Pues pero es una también de tragedia. los canales de denuncia internos. Los órganos internos de control son un hoyo negro adentro de las procuradurías, y hay Sí. muchísima gente que sí Eso quiere hay que hacer su cambiarlo. trabajo bien ahí, pero que frente al temor de perder su empleo decide mejor no denunciar las malas prácticas de sus superiores, y entonces ahí yo sí creo que hay un área de oportunidad interesantísima que puede venir desde el gobierno central. Sí. A ver, decíamos, o más bien leíamos el informe tercer informe del presidente López Obrador, y hay ahí una mención muy breve a este caso, a esta crisis humanitaria, y casi inmediatamente después lo conecta
con Ayotzinapa. Y vaya que ha dado Ayotzinapa mucho de qué hablar en los últimos días. Para ti, Estefanía, ¿está la Procuraduría, la Fiscalía General de la República a la altura cuando vemos que se le caen casos como el de Ayotzinapa, que si bien heredó la PGR, decía el Centro PRO, pues tampoco la Fiscalía General de la República ha hecho mucho para reponer estas investigaciones o reencauzarlas? ¿Tú cómo ves el tema? Bueno, la Secretaría de la Función Pública anunciaba que estaba actualmente investigando a varios funcionarios y funcionarias de la PGR en torno al caso Ayotzinapa. A ver, yo diría el tema de la ley de búsqueda. La ley de búsqueda está hecha para un presupuesto específico. La chamba de Encinas va a ser, a ver, presidente, acuérdese que aquí hay un presupuesto. A ver, aquí es el presupuesto. Creo que ese es el tema, porque yo diría, si se supone que hay 522 fosas que encontraron, anunciaron de agosto del 2018 ahora, y solo 511 cuerpos, nada más pueden identificar a 200. Quiere decir que hay un momento o un espacio en el que las personas no hay suficientes forenses o no están capacitados o capacitadas de la manera correcta para identificarlos. Yo creo que ahí entraría las dos. Y precisamente yo creo que ese es el problema. O sea, las mamás y los papás que han buscado a sus hijos y a sus hijas están ahorita pues ya en calidad de forenses porque han tomado cursos, porque saben, porque eso es lo que tendríamos que integrar. Si bien no es obligación, pues son las personas que tienen más experiencia. Estas personas junto con las organizaciones de la sociedad civil, que entiendo, esa es la intención de Encinas en hacerlo. Entiendo, eso ha sido la intención del presidente en sentarse a escuchar a varias organizaciones. Como haya sido, yo creo que el tema es sí el presupuesto, pero sobre todo entender que más allá de tener los cuerpos y de entender que no solamente eran cuerpos, sino que pueden ser estructuras óseas, como lo mencionaba, si solo 2 de cada 10 cuerpos se pueden identificar, quiere decir que la crisis está ahí. Quiere decir que ahí es donde estamos hablándole a las familias y no les podemos dar a sus hijos o sus hijas para que se los lleven porque no sabemos de quiénes son. Porque el tema de la relación entre las fiscalías, por ejemplo, una base de datos que tenga todas las personas desaparecidas, el tema del camioncito de ADN, que cuando yo me enteré que salió hace como 3 años, pues fue una cosa sí devastadora, pero también muy nueva, ¿no? O sea, cómo pueden ir las mamás llevando su camioncito de ADN para ver qué cuerpo es suyo. Sí, claro. Eso es lo más doloroso, yo creo, y a eso no tendría que ser la tarea de las mamás. No tendría que ser la tarea del Estado, ¿no? Y creo que el Estado tendría que ya irse a tratar de trabajar en conjunto, porque tampoco puedes llegar a decir a las mamás, bueno, ya aquí la voy a tomar yo, ¿no? Eso tiene que ser un trabajo conjunto, pero que no se haga solos ni solas de ninguna manera. Jorge. Sí, mira, yo retomaría esto que decía Carlos hace un momento de la mezquindad. Hay un sector de la oposición al que le encanta traer a cuento cada vez a Venezuela. Tú no entenderías el proceso de descomposición social que hay en Venezuela si no fuera justamente por una oposición mezquina, antipopular, totalmente facciosa. Y creo que eso debemos de aprender de ese ejemplo en México y evitarlo. Es indudable que al interior del gobierno hay una correlación de fuerzas y que Encinas y la visión que él representa, porque él representa una visión, no es tanto él en lo particular lo que debemos de observar, sino que hay gente intentando, pues sí, generar nuevos referentes del poder en México. En un país en el que perdimos la guerra cultural frente a la militarización, perdimos la guerra cultural frente a los prejuicios sobre las drogas, perdimos la guerra cultural frente al se matan entre ellos. Todo eso, digamos, se ha ido ocupando los espacios de poder presidencial público, como si ellos no fueran personas, transfiriendo incluso trascendiendo a los partidos. Creo que no podemos perder esta. Y creo que sí tiene una importancia que no se le puede recatear. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene un resultado inmediato, pero yo sí creo mucho en la visibilización y que desde la mañanera, que ha sido un espacio para otros temas, se hable de este tema, se haga un reconocimiento del trabajo que ha venido haciendo la sociedad civil, se cambie mucho el enfoque de la discusión de este tema, se acentúen justo este tipo de informes, este tipo de problemas que tenemos en México. Creo que es algo que hay que acompañar, que no hay que regatear y que a mí pues es de las cosas que me da gusto ver en las mañaneras, este tipo de ocupaciones simbólicas del discurso público. ¿Coincides, Lisa? Sí, aunque me sigue quedando todavía a deber la cuarta transformación, el tema de la inversión en justicia. Es decir,
este reconocer que existe esta crisis, dar medidas extraordinarias para resolverlas y llegar a la verdad, poder hacer un mínimo de reconstrucción de los procesos de memoria, no puede quedar zanjado si no hay la parte de dar con los responsables y sancionar a los responsables, y de dar con la parte también de su conectividad con la estrategia de seguridad de la no repetición. Una de las cosas quizás, por ejemplo, que yo le aplaudí en su rectificación fue que al principio no querían aceptar la jurisdicción del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y finalmente reflexionaron y terminaron aceptándola porque saben que esto va a ser, ¿no?, una cosa que va a ser muy necesaria, van a necesitar toda la ayuda posible, van a necesitar la legitimidad internacional, pero sin una política de seguridad que pueda ir reduciendo el número de episodios en el cual esto se da. Porque no solo tenemos al crimen organizado haciendo estas cosas, sino después destruyendo las escenas del crimen, ¿no? Había fosas reincendiadas sobre lo incendiado para que quedaran irreconocibles los restos óseos, los cadáveres, etcétera. Por el otro lado, un tema de justicia que dé con los responsables, y sí, estos mecanismos extraordinarios que desde sociedad civil hemos dicho siguen siendo necesarios para el tamaño de crisis de México, con el dinero y con la voluntad política, para parafrasear a nuestra querida Fercaso. Así es, yo concuerdo en que lamentablemente vamos a seguir hablando de este tema, porque para que esta crisis termine pues falta mucho, y reivindicar las demandas de las víctimas, de los colectivos de víctimas, un mecanismo internacional contra la impunidad y un mecanismo internacional para la identificación. Pero bueno, llegamos al fin de nuestros debates de esta noche.